alejarse de Dios nunca trae nada bueno. Hay un versículo en la Biblia que habla de que no hay que dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y esa palabra es bien interesante porque quiere decir que uno empieza faltando una vez a la iglesia, dejando de ir una vez al grupo, dejando de leer su Biblia un día porque tiene prisa, dejando de orar, pero poco a poco eso se llega a hacer costumbre. Cuando a uno algo se le hace costumbre, es que ya se forma un hábito. Y qué terrible es cuando nos habituamos a estar lejos de Dios, lejos de su casa, lejos de los medios de gracia. Quizás hay muchas personas hoy que caminan lejos de Dios, distanciados de Él. No tienen tiempo para el Señor y nunca pensaron vivir sus vidas así. Simplemente se les hizo costumbre. Si no es por la gracia de Dios, nuestros corazones tienden a alejarse, a ser independientes de Él. Pero necesitamos su gracia que nos mantenga enamorados de Él, cerca de Él y constantes. Mire, por ejemplo, en la Biblia el caso de Jeroboam y el pueblo de Israel. Segundo de Crónicas, capítulo 11. Esta gente comenzó alejándose de Judá y del rey Roboam. Se molestaron porque el rey Roboam no quiso hacerle más liviana la carga que su papá Salomón había impuesto sobre ellos. Así que cuenta la Biblia que en tiempos del rey Roboam, el reino de Israel se dividió en dos. Las tribus de Judá y Benjamín se quedaron sujetas a Roboam, pero este líder Jeroboam y las otras 10 tribus de Israel se rebelaron, se separaron, se alejaron del rey Roboam. Prácticamente se alejaron del culto a Dios. Por poquito se arma una guerra en el capítulo 11, pero vemos que el Señor impidió la guerra con su palabra y cada uno se volvió a sus tiendas. Lo interesante aquí es notar cómo los que se separaron de Dios y del verdadero culto a Dios no tardaron mucho tiempo en comenzar a adorar ídolos. Dice la Biblia que Jeroboam y el pueblo de Israel formaron lugares altos donde sacrificaban incluso a los demonios. Imagínense usted, después de ser el pueblo escogido de Dios, terminaron adorando becerros, adorando falsos dioses y sacrificando a los demonios. ¿Cómo pudo alguien que estaba tan cerca de Dios, que se consideraba pueblo de Dios, terminar tan alejado y tan disparado, viviendo totalmente para el enemigo? La respuesta es que la gracia de Dios no había tocado verdaderamente sus corazones. Cuando una persona parece cristiano, pero el Señor no ha transformado su corazón, esa persona tarde o temprano se va a alejar. Hay unas palabras tremendas que Jesús dice que les dirá a algunos que parecían cristianos, pero al final de los tiempos no perseveraron, se alejaron de Dios. Dice que le dirán: Señor, Señor, si en tu nombre hicimos muchos milagros, si nosotros parecíamos pueblo de Dios. La respuesta del Señor va a ser: apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y es que una de las marcas del verdadero cristiano es que no se aleja de Dios, persevera. Quizás tiene momentitos de enfriamiento espiritual, de desánimo, pero la gracia de Dios nos rescata y nos trae de regreso hacia Él. Amigo y hermano que escucha este mensaje, considere estas palabras como la gracia de Dios llegando a su vida para animarle a perseverar. No abandone su iglesia, no se aleje de Dios, no abandone su célula, su life group, su ministerio. Persevere en las mañanas buscando del Señor, busque su presencia en oración, lea la palabra, medite, perseveremos en el Señor. Es el Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer en nosotros, porque alejarse de Dios nunca trajo nada bueno. Hoy es tu día de volver al Señor.